¿Alguna pregunta? Bueno, si no hay ninguna pregunta, seguimos entonces con el siguiente pilar, que es el Hajj, la peregrinación. De ya voy a compartir la pantalla. ¿Alguna pregunta de la niña? Alejandra Vizcaíno, Ámbar Scarlett, Leslie Salomé, ¿alguna pregunta? Hasta aquí. Ya vamos 4 de los 5 pilares, ninguna. No, todo está muy claro. Meriel Galindo, Sí, ¿todo claro? sí, todo está claro. Okay. Sounds like a good idea. A ver. Todavía no se comparte, ya vamos. Ahí estamos, ahí estamos. El quinto pilar, el Hajj, la peregrinación hacia la Meca, al menos una vez en la vida, si es que podemos costearnos el ticket y si tenemos salud para hacerlo, ¿verdad? Allí podemos realizar esta peregrinación anual, una vez en la vida. Peregrinación anual. ¿Estamos compartiendo? Sí, ¿no? Estamos compartiendo. Sí. Sí. Una relación. Entonces, este es el quinto pilar del Islam. Aquí está, este está en época de no COVID, ¿no? De no pandemia. Sí, está lleno, más o menos 2 millones de personas en ese santuario que es la Meca, el Haram al-Sharif, el lugar sagrado de la Meca, la ciudad de Meca. Meca es la ciudad y esa es la mezquita más grande que alberga a 2 millones de personas al mismo tiempo. ¿Ok? Y las filas que ustedes ven son la gente que circunvalando alrededor de el Kaaba. Este es el Kaaba. El Kaaba es la primera, esta construcción, acá en el fondo azul, es la primera construcción, templo de adoración a un solo Dios. Se supone que allí fue el lugar donde Adán, después de haber cometido su falta en el paraíso, fue bajado, de acuerdo a la tradición islámica. Dios le baja a Adán allí a este lugar y desde ahí él empieza a hacer oraciones y súplicas. Él no sabía ni siquiera cómo pedir perdón del pecado, de la desobediencia que cometió en el paraíso. Dios le enseña a pedir perdón, Dios le enseña a hacer súplica y Dios le perdona. Ojo, de acuerdo a la tradición islámica, el ser humano no hereda un pecado original que cometió nuestro primer padre Adán, porque esto sería injusticia y Dios es justo. Dios es justo. Entonces, Dios hace descender a Adán y Eva sobre la faz de la tierra y los perdona. El musulmán no necesita realizar ningún tipo de limpieza simbólica o física, como es en otras tradiciones, cuando nacen los niños. No, cuando nacen los niños sabemos que es puro, que no tiene una mancha del pecado original de Adán. Para mí fue una gran sorpresa cuando yo recibí estas primeras clases y un gran alivio de que el ser humano es creado inocente, puro, de simiente, de raíz. Saber esto ya le libera, pues. El Islam es una liberación de esta carga, de este nukta sauda, se dice, de este punto negro, indeleble, que hay que limpiarle y no sé qué. No. Usted va, joven, niña, señor que hoy día me escucha en la clase de esta prestigiosa universidad, tal vez todavía no tiene la experiencia de tener un hijo en sus manos, propio suyo, que acaba de salir del vientre de su madre, de la esposa suya. Cuando usted tiene esa experiencia y le recibe en sus brazos, después de que el médico le pasó a sus brazos, usted va a darse cuenta ahí de que este hijo es puro,
no ha cometido pecado, recién está saliendo del vientre materno, no puede tener, no debe, injusto que haya salido con una mancha de Adán y Eva, injusto. Para los que tienen esa experiencia, ya han tenido, recapaciten, acuérdense de ese momento cuando tuvieron su primer hijo. Después, ya los hijos con la conciencia, con los cambios que hay en la pubertad y la segunda, esta segunda etapa de la vida, pues allí tomamos ya diferentes derroteros. Pero recién nacido, ¿qué falta? ¿Qué falta cometió? Esto para mí es una liberación. El Islam libera a la raza humana de creer que es una raza de segundo orden. Y ahora, una vez terminado, mis estudiantes, unos aspectos nada más culturales, nos queda unos pocos minutos nada más aspectos culturales de cómo se ven las mezquitas por fuera, con unos domos. Domos son esas cúpulas, esta dorada de acá abajo que se le ve, esta cúpula es la cúpula dorada de la mezquita de la Roca allá en Jerusalén. Y Jesús obviamente no estuvo en Roma, pues, ¿no es cierto? Jesús no estuvo en Roma, hágame el favor. Solo la cantante Shakira, que no sabía de estas cosas muy, muy elementales, entiendo que cuando se presentó Shakira en Roma, que decía que estaba ilusionada de saber que Jesús había pasado por allí, donde estos lugares donde a ella le tocó hacer ahora turismo. Obviamente Jesús nunca fue a Roma. Jesús nació en Beit Lahem, Belén, y su misión, él la desarrolló en Jerusalén, en Belén, en estos lugares sagrados donde hay ahora una gran injusticia contra la gente creyente, ¿verdad? Él va a venir justamente para establecerse allí, ¿no es cierto?, para guiar a la humanidad allí, desde ese lugar, a la gente creyente, ¿sí?, y liberar de todos esos pesos que hoy día están siendo sometidos. Aspectos internos de las mezquitas. Si ustedes para una próxima tenemos una oportunidad de venir a una mezquita aquí también, aquí en la Shiris en Quito, en la calle Shiris, aquí también tras de la Embajada de Francia hay otra mezquita, la que estamos dentro del campus universitario de la Universidad Católica. También ahí pueden ver que dentro de la mezquita no hay unas, digamos, lo que hay son adornos de arcos, de palabras del Corán, de figuras geométricas. Se caracteriza una mezquita por no tener imágenes. Es un tipo de arte que se llama iconoclasta, no imágenes de nada ni nadie. Porque el Islam, ¿por qué? Porque el Islam tiene que ser razonable, concomitante con sus principios. Si dice que Dios es supremo, infinito, mal se le puede lo infinito tratar de poner en largo, ancho y profundidad en un cuadro finito. Suena una colisión de ideas, ¿verdad? No chocan en estas ideas. Bien, entonces, esto en cuanto a la parte arquitectónica, la mujer en el Islam, que siempre está la mujer dicha y entredicha, no solo en estas ocasiones. En el tiempo de Jesús, los escribas, los fariseos, también habían hecho de menos a la mujer y no permitían entrar a la mujer cuando estaba en los días del mes, no permitían dejar entrar a la sinagoga, ¿verdad? Ni siquiera al esposo podía entrar a la sinagoga. Entonces, estas tergiversaciones de los rituales hizo que venga un nuevo enviado, un nuevo mensajero venido de Dios,
que fue el profeta Muhammad, quien aclaró este tipo de cosas, cuándo puede ir, cuándo no puede ir. Pero bueno, la mujer en el Islam tiene sus derechos y sus propia autonomía. La mujer en el Islam tiene su propia autonomía financiera. Lo que ella hereda de su padre, de su madre, y no tiene obligación de compartir con su cónyuge o esposo. Algo novedoso en la legislación greco-romana aquí presente, ¿no es cierto? Lo que se dice la sociedad conyugal, no. En el Islam no, cada uno tiene lo que es suyo, propio. El marido está obligado a dar manutención, vestido, techo, educación, todo eso. La esposa no tiene obligación, así ella haya heredado. Si ella quiere compartir, eso es otra cosa. Entonces, no creer en estas fake news, ¿no es cierto? Y estas situaciones que hablan de nada más de los asuntos malos, que no sé qué, que los talibanes, no sé qué. Esto será ya un derecho consuetudinario. No sé si ustedes son estudiantes de jurisprudencia, pero los jóvenes de jurisprudencia podía yo hablar los derechos consuetudinarios. ¿Cuáles son los derechos que por ancestro tienen los pueblos y nacionalidades de aquí de nuestro país? Por ejemplo, cuando yo estuve en el ejército, oficial del ejército, había conscriptos que hacían el servicio militar obligatorio, venidos de alguna nacionalidad indígena y que tenía su respetable huango, respetable porque es parte de su tradición, de su herencia, y tenían su huango. En el ejército no le cortaban el huango, el pelo, porque es parte de su tradición, ¿verdad? Esto es un derecho consuetudinario de su propio pueblo. Entonces, allá en Afganistán, allá en la India, allá en África, habrá ciertos derechos consuetudinarios de los pueblos que abrazaron el Islam, que no los borra con la ley justa del Islam, y los pueblos siguen manteniendo esa misma tradición. Por ejemplo, digamos que en unos 20 años llegaría acá una mayoría musulmana en el Ecuador y quieren comer colada morada, y si son musulmanes, ok, comen colada morada, pues qué problema, entonces a esto se refiere cuando hay cierto tipo de costumbres tribales de estos pueblos del Asia Central o del África que no han sobrepasado la entrada del Islam y siguen manteniendo estas costumbres que nada tiene que ver el Islam. O sea, si ahí, por ejemplo, los talibanes les dicen que la mujer no puede ir pasado el segundo o tercer año de escuela porque no puede ser una profesional, porque no puede estudiar, será eso costumbre allá porque tendrán esa forma de pensar, pero eso no dice el Islam. Mire, tengo una versión digamos, hay una conversa musulmana, se llama Yvonne Ridley. Se convirtió esta británica que tenía como profesión ser periodista. Convirtió al Islam después de haber sido capturada por los talibanes en el 2002. Y los talibanes le trataron tan bien y le liberaron. Entonces, viendo ese buen trato, lo que hace ella dice: bueno, en mi liberación yo voy a coger un libro del Corán y lo primero que voy a ver es en el índice cómo debe maltratarse a la mujer, cómo no debe dejarle que vaya al colegio, a la universidad, cómo abusar de la mujer. No, veo en el índice, no hay nada de eso, dice. Son argumentos de tipo muy racional que pone esta británica. Yo no veo nada de eso. Es como cuando en nuestro país, ustedes recordarán, hay indígenas, que yo no quiero poner de ningún epíteto, somos mezcla de indígenas
y árabes, moriscos, musulmanes. Eso es lo que somos, la gran cantidad. No sé si alguien se cree algún descendiente de español, pero bueno, allá puede haber también, puede haber, no estoy diciendo que no. Pero alguna vez han visto en algún, y no solo en algún pueblo, en el centro de Quito hasta hace 20 años, habían indiecitas con todo el respeto y todo, que no sabían utilizar un baño. Y lo que hacían es irse para hacer sus necesidades a la esquina de una casa, un poquito se alzaban el anaco y si hubiera habido ahí un camarógrafo de la National Geographic, un camarógrafo de la CNN, y lanza y dice, mire, así son las mujeres en el Ecuador, se hacen en la calle, hacen pipí en la calle, y los hombres también.